Saludos amigas y amigos del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Mi nombre es Henry Rivera y bienvenidas y bienvenidos a Ciencia Virtual, nuestra plataforma de educación en línea, a través de la cual ustedes van a tener la oportunidad de disfrutar Museo de Ciencias de Puerto Rico. Van a tener la oportunidad de disfrutar de diversos temas relacionados a múltiples áreas de la ciencia. Durante esta semana le hemos estado dedicando a la nutrición y para ello está un invitado muy especial en Ciencia Virtual, a Brian Rosa Rodríguez, gerente de política pública del Instituto del Desarrollo de la Juventud. Él estará con nosotros en breve, en unos minutitos, con la temática de inseguridad alimentaria en la niñez puertorriqueña, nuevos retos ante el COVID-19. Pero antes de comenzar, les recuerdo que si nos están viendo a través de Facebook, pueden enviar sus comentarios, sus saludos y sus preguntas a través de la sección de comentarios. De igual manera, en Zoom, si nos están viendo a través de Zoom, pueden hacer lo mismo. Pueden enviar sus comentarios y saludos por el chat y a través del Q&A le pedimos que nos envíen sus preguntas para así, al final de la presentación del invitado especial, podamos contestarlas en vivo. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes por estar conectados a Ciencia Virtual. Ahora les quiero presentar al invitado de la tarde de hoy, el gerente de política pública del Instituto del Desarrollo de la Juventud, Brian Rosa Rodríguez, con ustedes para la presentación del día de hoy. Saludos, Brian, ¿cómo se encuentran? Saludos, muy buenas tardes, muy bien. Qué bueno, todo suyo. Puede comenzar. Bien. Muchas gracias por la oportunidad de poder hablarles en la tarde de hoy sobre un tema tan importante como lo es la inseguridad alimentaria en nuestra niñez. Así que lamento no poder proveerles en la tarde de hoy noticias alentadoras, pero vamos a estar discutiendo un tema que es bastante complejo y un tema que deberíamos de poder atender como país. El tema de hoy: inseguridad alimentaria en la niñez puertorriqueña, nuevos retos ante el COVID-19. Y antes de comenzar a hablarles toda la información que ha copiado para ustedes en la tarde de hoy, quiero tomarme un tiempo para dejarles saber quién les habla. Yo soy Brian Rosa Rodríguez y soy el gerente de política pública del Instituto del Desarrollo de la Juventud. Soy original de Carolina, de Residencial Sabana Bajo. Tengo un bachillerato de la Universidad de Puerto Rico en Carolina y también tengo una maestría de la Universidad de Nueva York, la Escuela de Política Pública. Los temas que trabajo profesionalmente son los temas de pobreza, educación, desigualdad social y los temas de trabajo. Antes de hablarles sobre todo la información que tenemos en la tarde de hoy, quería dejarles saber primero quién es el Instituto del Desarrollo de la Juventud. El Instituto es la única organización en Puerto Rico dedicada exclusivamente a promover la investigación y políticas públicas que van dirigidas a fortalecer la seguridad económica de las familias con niños y jóvenes, con el objetivo final de reducir drásticamente la pobreza infantil en Puerto Rico. Nuestra meta es que todos los niños en Puerto Rico tengan oportunidades que les permitan salir de la pobreza y vivir en hogares con seguridad económica. ¿Cómo lo hacemos? Parte del trabajo que hacemos, y quiero ir brevemente sobre eso, nosotros realizamos una serie de productos de datos estadísticos que nos permiten entender un poco la situación actual que vive nuestra niña. Uno de los productos importantes que lanzamos y está disponible en nuestra página web es el índice de bienestar de la niñez y juventud en Puerto Rico. Esto es un índice que tiene indicadores en familia, temas de familia, educación, temas económicos, temas de seguridad y temas de salud, y le adjudica a Puerto Rico y a los 50 estados una nota en cómo estas estadísticas dejan ver la situación de la niñez. Puerto Rico, para este año, sacó una calificación de D de deficiente. Además de la información a nivel de Puerto Rico, también tenemos un índice municipal que le permite a todos comparar datos estadísticos entre municipios y lo mismo, temas relacionados a economía, familia y temas relacionados a seguridad, educación y salud. Y así como eso, hay muchísimas otras bases de datos que tenemos en nuestras páginas web. Nos puedes encontrar en www.juventudpr.org
Y también en cuantonoscuesta.com tenemos disponibles varios productos de datos y de investigación que hemos lanzado recientemente. Bien. Los objetivos de la presentación de hoy, ya el primero un poco lo hemos completado, que es presentar al instituto. También quiero estar un tiempo definiendo con ustedes lo que es la pobreza infantil y la inseguridad alimentaria. Y luego entonces proveerle un poco de contexto sobre la pobreza infantil en Puerto Rico y el tema de la inseguridad alimentaria en Puerto Rico. Y luego de eso podemos tener una conversación entre todos sobre qué les pareció la presentación. Quiero, antes de continuar, detenerme y escuchar de parte de ustedes, o más bien leer de parte de ustedes, qué ustedes definen como pobreza. ¿Qué es pobreza? Si pudiera alguien definirlo en sus propias palabras. Y voy a darle un tiempito a cada cual para que puedan proveer esa información. Lo pueden hacer a través del chat o aquellos que nos están sintonizando a través de Facebook lo pueden comentar de igual manera. Puede ser una oración o puede ser una palabra. La primera palabra que le viene a la mente cuando escucha pobreza. Vamos a ver qué para ustedes es la pobreza. Silvia Álvarez nos menciona que es la falta de un bien. Pueden escribir en el chat sus contestaciones. Luz Martínez nos escribe: escasez de recursos en todas las áreas. A través de Facebook, Garfield Castro nos escribe: escasez, necesidad. Muy bien. Todas estas palabras son muy directas. No sé si hay alguna otra más para poder continuar. María del Carmen Díaz nos escribe: carencia de recursos. Y Yolanda: falta de recursos, necesidad. Muy bien. Yo creo que por esa misma línea es que vamos nosotros. Y quiero ofrecer dos definiciones de pobreza. Una que es un poco subjetiva y la próxima que es un poco ya más cuantitativa. Y quiero remontar al tema de pobreza y entender que la pobreza no es nueva. La pobreza existe hace muchísimo tiempo y desde hace mucho tiempo muchas personas han comenzado a describirla. Por ejemplo, Adam Smith en el 1776 indicó que la pobreza es ser incapaz de consumir no solamente las comodidades que son indispensables para el sustento de la vida, sino que las mercancías que la costumbre del país determine como necesarias para la gente con reputación, aún hasta los de más bajo orden, no puedan dejar de tener. Así que no solamente es un asunto de estar bien alimentado o tener un hogar, sino que es tener las mismas oportunidades en relación a todas las sociedades en las que se vive. Varios años después, Peter Townsend en el 1993 trajo una visión un poco más internacional sobre el tema de pobreza y dijo que la pobreza debe definirse como la falta de ingresos suficientes para que las personas desempeñen sus roles, participen en las relaciones y sigan el comportamiento habitual que se espera de ellos en virtud de su pertenencia a la sociedad. Así que es bastante parecida, pero me gusta mucho la palabra que utiliza, participar. Así que no solamente es pobreza un asunto de tener dinero para comprar comida, sino es poder participar en sociedad de la misma manera que todos aquellos pueden hacerlo. Y las personas que no tengan ese potencial o esa capacidad o esos ingresos suficientes, como ustedes nos han dejado saber definiéndolo con escasez de recursos y necesidad, pues esas personas se consideran que viven en pobreza. Así que esto es una definición un poco más subjetiva de lo que es pobreza. Sin embargo, los hacedores de política pública y aquellos que toman decisiones de los recursos del gobierno necesitan una definición un poco más cuantitativa. Y por eso, por tal razón, en Puerto Rico utilizamos la definición de la Oficina del Manejo de Presupuesto de Estados Unidos,
la cual toma en consideración el ingreso anual de un hogar y establece niveles de pobreza en base a la composición familiar. En específico, toma en consideración 3 variables: el ingreso anual, la cantidad de niños que viven en el hogar y la cantidad de personas que viven en el hogar y su edad. Así que, para darle un ejemplo, en Puerto Rico, una familia de 3 personas, donde al menos 2 de ellos sean hijos o menores de 18 años, entiéndase, mamá, puede ser mamá soltera con hijo 1 e hijo 2, si esa familia en un año tiene un ingreso menor a $20,598, según esta definición o esta medición de pobreza, esta métrica, pues esta familia vive en pobreza. No tiene los recursos necesarios para poder participar en sociedad de la misma manera que todos los demás. Así que ese número, obviamente, hay unos niveles a eso, y uno puede pensar que aquellos que viven en pobreza extrema, pues son aquellos que viven con un ingreso, digamos, esta misma composición familiar. Si esta familia vive con menos de $10,000 al año, pues se considera que viven en pobreza extrema, viven a más de la mitad de ese número que nos presenta esta tabla. Así que esta definición le permite saber a aquellos que toman decisiones de política pública los niveles de pobreza que existen en sociedad. Sin embargo, y volviendo a la definición que trajeron los historiadores, pues uno pudiera pensar que si esta misma familia se gana $21,000 al año, no quiere decir que dejó de ser pobre o dejó o tiene ahora de alguna manera una mejor capacidad de participar en sociedad. Vive todavía muy cercano a la pobreza como para poder decir que tiene en propiedad todas las posibilidades de participar en sociedad. Así que esto es bien importante que se tome en consideración, pues que es un número que sirve para comparar. Sin embargo, es importante contextualizar las situaciones que no son iguales para todo el mundo. Y algo que nosotros hemos encontrado, y los investigadores utilizan estos mismos números para determinar pobreza infantil, ellos indican que casi la mitad de los niños nacidos de padres pobres siguen siendo pobres por la mitad o más de sus infancias. Así que hay un aspecto cíclico generacional que existe con el tema de la pobreza. Así que la pobreza no solamente se experimenta en un momento de vida, sino que pudiera ser cíclico y pudiera repartirse a través de generaciones y generaciones. Esto es una investigación que se hizo en el 2012 con datos empíricos, ¿no?, de pobreza. Ahora vamos al segundo tema de hoy, que es la inseguridad alimentaria. Y aquí les ofrezco lo mismo, 2 definiciones. En primer lugar, la definición de inseguridad alimentaria es el estado de carecer de un acceso confiable a una cantidad suficiente de alimentos nutritivos y asequibles. Entiéndase que no es un blanco y negro, no es decir, pude comer hoy, sí o no, o pude comer esta semana, sí o no, sino que es un asunto que tiene que ver con acceso al alimento, la cantidad de alimento que puedo consumir, la nutrición que exista en estos alimentos, el valor nutritivo, y también qué tan accesible en términos de acceso económico sean estos alimentos. Así que una familia que experimente inseguridad alimentaria pudiera verse desde diferentes puntos de vista según esta definición. Ahora, por lo contrario, la seguridad alimentaria es el acceso garantizado de todos los miembros del hogar en todo momento a alimentos que son suficientes para una vida activa y saludable. Así que esa es la definición de inseguridad alimentaria, y al igual que muchos otros aspectos sociales, los científicos, los investigadores desarrollan unas métricas estadísticas para poder determinar los niveles de inseguridad alimentaria. En Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos define en 4 categorías lo que es la seguridad o inseguridad alimentaria. Indica que puede una familia tener una alta seguridad alimentaria o una seguridad alimentaria marginal, pudiera tener una baja seguridad alimentaria o una seguridad alimentaria baja extrema. Sin embargo, para Puerto Rico, lamentablemente, estos datos estadísticos no están disponibles porque
el inventario o el cuestionario que se utiliza para recogerlo solamente se utiliza en Estados Unidos continental. Es un inventario de 18 preguntas que habla sobre experiencia y características de hogares que perciben o tienen inseguridad alimentaria. Así que uno de los retos que tenemos los que investigamos y trabajamos este tema en Puerto Rico es el acceso a datos confiables que nos permitan realmente establecer los niveles de inseguridad alimentaria. Sin embargo, al ver lo conectado que está el tema de inseguridad alimentaria con la pobreza infantil o la pobreza en general, pudiéramos determinar que en Puerto Rico, al igual que existe un alto nivel de pobreza infantil, existe un alto nivel de inseguridad alimentaria. Y de eso les voy a hablar ahora, del contexto de Puerto Rico. Bien, en Puerto Rico el 58% de los niños vive bajo el nivel de pobreza federal, aquel número que acabamos de ver. Y esto no ha cambiado desde principios de la década del 2000. Ese porcentaje de niños se ha mantenido más o menos igual. En un estudio, el Instituto del Desarrollo de la Juventud estimó que la pobreza infantil conlleva un costo a la economía del país en unos 4.400 millones de dólares anuales, o un 4.3% del Producto Interno Bruto. También en ese estudio, el instituto concluyó que una agenda de política pública que reduzca la pobreza infantil conlleva una inversión significativa. Sin embargo, es más costoso para la economía de Puerto Rico mantener los niveles tan altos o tan elevados de pobreza infantil. Así que hay un asunto de costo-beneficio importante que los políticos deben de tomar en consideración al acercarse al problema de reducir la pobreza infantil. Por otro lado, la emergencia de salud pública por motivo del COVID-19 y las consecuencias económicas que con ella trae pueden aumentar la pobreza en Puerto Rico. Y pudiéramos ahí sustituir el COVID-19 por el huracán María o los terremotos del suroeste del país. Todas estas desastres naturales pueden aumentar lo que es la pobreza infantil en Puerto Rico. Nosotros en el estudio que lanzamos en mayo, que también está disponible en nuestra página web, estimamos que el COVID-19 tiene el potencial de aumentar la pobreza en Puerto Rico, la pobreza infantil en Puerto Rico, de un 58 a un 65%, lo cual es un montón de números de personas que entrarían a la pobreza. Así que hemos encontrado y hemos determinado, hemos concluido, que la vulnerabilidad más palpable en Puerto Rico es la pobreza. Y es importante que nosotros podamos entenderla. Y les voy a ofrecer unos datos para poderla conocer mejor. Como les mencioné, en Puerto Rico los niveles de pobreza se han mantenido virtualmente iguales desde el año 2000 hasta acá. Tuvimos una reducción significativa de un 10% desde el año 90 hasta el año 2000. Sin embargo, desde ese momento hasta acá, hemos visto que los niveles de pobreza continúan sumamente elevados sin ningún cambio. Y uno dice, bueno, 58% es un número que parece alto, pero ¿cuánto es en realidad? Pues decir que hay un 58% de niños viviendo bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico, lo que estamos diciendo es que 343.908 niños, que son muchísima gente, demasiada gente, viven bajo el nivel de pobreza. Y con ellos sus padres, sus hermanos mayores, sus abuelos y todos aquellos que viven en ese mismo hogar. Así que estas familias son las más afectadas por los embates de los fenómenos naturales y ahora la emergencia de salud pública. Como les mencioné, Puerto Rico hay 594.000, se estima, 594.000 niños y niñas. 6 de cada 10 de ellos viven en pobreza, lo cual es un número extremadamente alto. Otras características que los describen es que el 78% de estos niños que viven en pobreza viven en familias monoparentales, familias donde solamente está o mamá, usualmente mamá o papá, o quizás es abuelo o abuela. El 29% de estas familias que tienen unos ingresos de hasta el 130% del nivel de pobreza, que no están en el 100% en ese mismo nivel, pero están unos cuantos dólares por encima, pues dice esta estadística que el 29% de esas familias no reciben el PAN.
que es el programa que nosotros tenemos en Puerto Rico para atender la inseguridad alimentaria, el programa de asistencia nutricional. El 26% de esos niños de bajos ingresos no tienen internet. Una herramienta tan vital como la necesitamos ahora. Ahora estamos nosotros trabajando de manera virtual y los niños están participando de sus clases de manera virtual, pues el 26% de esos niños no tienen internet. Y aún complicado, ¿verdad? El 10% de los niños tienen alguna discapacidad física o mental o viven con un encargado que tiene alguna discapacidad. Así que esas familias, no todas las familias que viven en pobreza tienen las mismas características. Algunas tienen unos retos particulares y en diferencia a las demás. La pobreza, pues cuando hablamos de un 58%, la pobreza no se distribuye equitativamente alrededor de toda la isla. Vemos unos parchos de pobreza significativos. Por ejemplo, el área del suroeste, la que fue embatida por los temblores a principios de este año, el área de Maricao, Guánica, tiene unos niveles de pobreza infantil extremadamente altos, 84 y 83%. Y esas áreas donde hay desastres naturales suelen ser también las áreas donde hay mayor pobreza y donde más el impacto de los desastres naturales se puede observar. Pero igual miramos la tabla de al lado, municipios como Toa Alta, Gurabo y Dorado tienen un porcentaje de 34-35% de pobreza infantil. Sin embargo, esos son números extremadamente altos, demasiado altos, comparado con cualquiera de los otros estados de Estados Unidos. Así que es importante reconocer que la pobreza no se distribuye equitativamente alrededor de toda la isla y que hay espacios donde hay unos altos niveles de pobreza. Como les mencioné, no tenemos acceso al cuestionario de inseguridad alimentaria que hace el censo de Estados Unidos, pero sí nosotros en el instituto nos dimos a la tarea de realizar un estudio que se llama el impacto del huracán María en la niñez de Puerto Rico. También está disponible en nuestra página web. Y en este estudio hicimos dos preguntas. Le preguntamos a la familia si en cualquier momento, luego del huracán María, ha tenido dificultad en tener acceso a comida para suplir sus comidas diarias en su hogar. Y si miramos la tabla aquí, las familias que tenían un ingreso por debajo de $15,000 al año, aquellas que vivían en pobreza en relación a las demás, pues el 50% de ellas contestaron de que sí, tuvieron dificultad en tener acceso a comida. Y la misma historia se repite cuando preguntamos si habían confrontado dificultades para suplir las comidas diarias en su hogar. Aquellas familias que tienen unos ingresos más bajos, pues tenían unos porcientos más altos en contestar sí a esa pregunta. Así que vemos hay una relación directa entre lo que es la inseguridad alimentaria y lo que es también la pobreza en el hogar. Están muy relacionados esos dos indicadores. Y uno piensa, bueno, estos son números del huracán María, pero si pensamos que la pobreza no ha cambiado desde el año 2000 hasta acá, pudiéramos pensar que hay un cierto nivel de inseguridad alimentaria antes del huracán, antes de los terremotos, antes del COVID-19, y que todas estas cosas vinieron a encrudecer esa inseguridad alimentaria para algunas familias. Y lo mismo, la inseguridad alimentaria no está distribuida equitativamente alrededor de toda la isla. Cuando se toma Puerto Rico como un entero, notamos que el 43% de las familias que contestaron la encuesta indicaron que sí, habían tenido dificultad en tener acceso a alimentos. Sin embargo, es en el área sur, en el área central, en el área este, donde vemos unos porcientos más elevados que la norma. Lo mismo cuando preguntamos la pregunta de suplir alimentos a los niños, alimentos diarios, en el área este, en el área azul, también se observaron niveles más altos de la respuesta sí ante esa pregunta. Así que no está distribuida equitativamente alrededor de toda la isla la inseguridad alimentaria. Es importante reconocer que llegamos a la misma conclusión. La vulnerabilidad más palpable cuando hablamos de inseguridad alimentaria es la pobreza. Las personas de bajos recursos son las más afectadas por desastres naturales, por inestabilidad económica, por emergencias de salud pública.
Y son estas personas las que necesitan esto, que todos nosotros podamos realmente comprender estos asuntos de inseguridad alimentaria y realmente como país tener el compromiso de reducir la pobreza y la pobreza infantil. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué iniciativas tiene el gobierno ahora mismo para combatir la inseguridad alimentaria? Bueno, el gobierno tiene varios programas, comenzando con el programa de asistencia nutricional. El programa de asistencia nutricional, o PAN, es una subvención en bloque, lo cual limita de alguna manera cómo este programa opera, ya que la subvención es una subvención en bloque, quiere decir que le llega al gobierno de Puerto Rico un número fijo, un número exacto en el presupuesto para poder atender este programa. Sin embargo, un año como el 2020, donde inevitablemente vimos los terremotos, la emergencia de salud pública, pues estas incidencias, estos desastres naturales aumentan la cantidad de reclamaciones a programas como el PAN. Pero el PAN no tiene la manera de tener más dinero para poder atender este asunto. Así que un aumento disparado de solicitudes del PAN reduciría el beneficio para todos aquellos que participan del programa. Un simple asunto de división de recursos. Si el numerador aumenta, vamos a tener menos dinero para repartir. Así que vemos siempre en las noticias esa lucha constante entre pedirle al gobierno federal, ya se ha vuelto a casi todos los años, desde el huracán María para acá, una asignación especial de fondos para poder nutrir los fondos del PAN. Y se ha comenzado a tener una conversación de por qué Puerto Rico no tiene el mismo programa que tienen los estados de la nación, junto con el Distrito de Columbia de Washington, D.C., y junto también con las Islas Vírgenes que tienen el programa SNAP. El programa SNAP permite expandirse o contraerse dependiendo de la cantidad de solicitudes que tienen. Claro, hay que hacer un análisis más profundo para determinar cuál es el programa que más conviene en Puerto Rico, porque al tener una subvención en bloque, los que toman decisiones de política pública tienen una flexibilidad en cómo se establece el reglamento. Y si se vuelve un programa como SNAP, no habría ese tipo de flexibilidad porque es un programa ya federalizado. Y las particularidades de Puerto Rico no van a poder verse dentro del macro del programa. Así que eso es una pregunta de investigación que es importante hacerse. Así que es importante reconocer que este tipo de programa no tiene la capacidad de responder de manera rápida a los aumentos por emergencia de salud pública como la que tenemos ahora, desastres naturales, etc. Tan reciente como el mes pasado, la subvención que el gobierno federal aprobó para el programa PAN se terminó. Así que ya desde septiembre en adelante, las familias que reciben el programa de asistencia nutricional no están recibiendo los niveles de beneficios que recibían durante la pandemia. Sin embargo, la pandemia no ha concluido y hay muchas personas que no han regresado a trabajar. Otro programa importante es el programa de comedores escolares. Yo soy hijo de una empleada de comedores escolares y me beneficié completamente de toda esa comida riquísima que hacen las empleadas de comedores escolares, con ese amor que también lo preparan. Así que ese programa en Puerto Rico tiene, me parece a mí, una connotación de vanguardia, porque en Puerto Rico todos los niños y niñas que participan de escuela pública tienen acceso a comedor escolar, en comparación con algunos estados donde aquellos niños que tienen ingresos medianos o altos tienen que pagar para poder recibir ese beneficio. En Puerto Rico todos los niños, independientemente de su nivel socioeconómico, tienen acceso a comer en el comedor escolar. Sin embargo, ahora vemos, y lo vimos en marzo, una emergencia como esta, o la de los terremotos, o la del huracán María, desconecta a las familias con niños de estos programas tan esenciales, donde se da el desayuno, la merienda, el almuerzo, y si estás en un programa de horario extendido, puede ser que te toque otra merienda más por la tarde, a través del programa de comedores escolares, y todo eso no lo estás recibiendo por la emergencia de salud pública.
Así que tiene una limitación grande. Ahora el gobierno tiene el programa Grab and Go, que tiene también unas dificultades importantes. Uno piensa en las familias que no tienen carro para llegar a la escuela, para ir y regresar, no tienen dónde dejar el niño, en lo que buscan la comida y regresan. Así que el programa tiene unas dificultades importantes que hay que atender. Y parte de esas dificultades, Puerto Rico ahora tiene acceso a un programa que se llama el EBT pandémico o el Pandemic EBT. Y ese programa es de nueva creación y son unos fondos adicionales que llegan a Puerto Rico para poder, a Puerto Rico y a todos los estados, para poder tener acceso a un grupo de fondos que permitirían sustituir un poco lo que hace el programa de comedores escolares. Por ejemplo, y este programa ya existía en los estados desde abril, mayo, y muchos estados ya tenían acceso a este programa, pero Puerto Rico, por la misma diferencia que hay en el programa de asistencia nutricional y el programa de suplementario de asistencia nutricional que está en Estados Unidos, pues no tuvo acceso de inmediato a este programa. Pero el instituto, liderando este esfuerzo con otras organizaciones múltiples en Puerto Rico y en Estados Unidos, logramos que se incluyera a Puerto Rico en la pasada versión de la legislación que se aprobó en septiembre 30. Y lo que hace este programa básicamente es que le da el equivalente a lo que se gasta en el desayuno y en el almuerzo por medio de una tarjeta de débito a aquellos niños que recibirían ese alimento de comedores escolares. Si el comedor escolar ha estado cerrado 5 días consecutivos por motivo de la pandemia. En Puerto Rico no hemos abierto las escuelas, así que todos los estudiantes en Puerto Rico tendrían acceso a ese dinero por medio de una tarjeta de débito o como la misma tarjeta del PAN para poder recibir ese beneficio adicional. Nosotros estimamos que ese beneficio sería entre 115, 130 dólares adicionales todos los meses por niño que esté matriculado en escuela pública. Y son fondos adicionales que llegarían a ese hogar. Y eso no quitaría lo que ya el Departamento de Educación está haciendo con los comedores escolares, de proveerles ese alimento Grab and Go a aquellas personas que así deseen o tengan el acceso de poder tenerlo. Y además de estos programas, pues hay otros programas importantísimos, como es el programa WIC, que hace un trabajo extraordinario en Puerto Rico, de proveer alimentos a aquellas personas aquellas familias durante el embarazo y luego del embarazo hasta la edad temprana. También está el programa TIFAP, que es un programa que se da fondos y alimentos a organizaciones y demás para poder repartir a las familias en momentos de emergencia. Y también hay que reconocer que hay unas organizaciones comunitarias, hay iglesias, hay organizaciones sin fines de lucro que hacen un trabajo extraordinario para garantizar que las comunidades estén bien alimentadas por medio de entrega de alimentos, ya sean crudos o cocinados, y hacen un trabajo extraordinario. Así que todos estos programas son los que se ejecutan para poder beneficiar a aquellos niños, a aquellas familias que recibirían o que presentan o que sienten algún tipo de inseguridad alimentaria. Sin embargo, quiero llevarlos nuevamente al tema principal, a la vulnerabilidad principal que nosotros hemos identificado, y es la pobreza. Si un niño, y quiero presentarle estos 3 paneles, ¿no? Si un niño tiene o vive bajo el nivel de pobreza, y han hecho demasiados estudios, ¿verdad? Pensando y centrándose en esa área específicamente, en los efectos de la pobreza en la niñez, pues aquellos niños que viven en pobreza usualmente están expuestos a mayor estrés tóxico, tienen unos índices de deserción escolar mayores, hay un bajo aprovechamiento académico, y pocos de ellos llegan a ostentar estudios universitarios. También están en escuelas de baja calidad, tienen una exposición más alta al crimen y a violencia, y también sienten el embate de salud por medio de niveles de asma más altos, discapacidad cognitiva más alta, obesidad, inseguridad alimentaria. Así que hay muchos estudios que se han concentrado en poder entender el efecto de la pobreza en la niñez. Lo que yo quiero llevarles a ustedes en la tarde de hoy a pensar es no solamente el efecto que tiene la inseguridad alimentaria ahora mismo,
y la pobreza ahora mismo en la niñez, sino lo que tendría eso, el efecto de estos problemas sociales en la adultez. Para Puerto Rico eso significa que estos adultos van a tener unos ingresos más bajos, va a haber un mayor desempleo, va a haber peor calidad de vida y peor salud, va a haber una mayor actividad delictiva o mayor exposición al crimen. Como les había mencionado anteriormente, la pobreza tiene ese patrón cíclico y generacional, donde aquel niño muy probablemente traduciría parte de esa pobreza a su adultez. Y eso significa para el país menos prosperidad, menos calidad de vida, menos producción y menor productividad. No vamos a poder tener un mejor país si no atendemos de frente la pobreza infantil. No vamos a poder tener un Puerto Rico al que salvar si no atendemos con la emergencia y la urgencia que conlleva el atender la pobreza infantil. Todos estos programas que les acabé de mencionar tienen el potencial de mitigar el impacto de la pobreza infantil, el impacto de la inseguridad alimentaria. Lo que yo le propongo, y le propongo a todos aquellos que trabajamos en este espacio y abogamos por los derechos de los niños, de las niñas, de las familias, es que encaminemos nuestras peticiones a que se erradique la pobreza infantil en Puerto Rico, a que todas las familias con niños tengan oportunidad no solamente de recibir los beneficios gubernamentales que son indispensables para que en cualquier momento ocurra alguna emergencia familiar, se pueda dar esa ayuda adicional. Esos beneficios son importantes y hay que mantenerlos. Sin embargo, queremos y invitamos a todos aquellos que hacen política pública a que consideren programas que encaminen a estas familias a mayor desarrollo económico, a una movilidad económica, donde se pueda ver a corto y a largo plazo avenidas para que estas familias puedan salir de la pobreza. Y nosotros en el Instituto del Desarrollo de la Juventud realizamos un trabajo completo donde expresamos al menos 10 políticas públicas que si se ejecutan de una manera correcta van a tener un impacto significativo en reducir la pobreza infantil. Y si atendemos de esa manera el problema económico del país, vamos a poder ver que vamos a tener unos recursos importantísimos para echar el país hacia adelante. Pero todo comienza con este asunto o esta vulnerabilidad más palpable, que es la pobreza infantil. Así que con eso quiero dejar el espacio para que aquellos que tengan alguna pregunta adicional la puedan hacer. Así que les agradezco el tiempo y el espacio y voy a abrirlo ahora a preguntas para aquellos que tengan algún comentario o pregunta o reacción ante la información que les acabo de presentar. Muchísimas gracias, Brian Rosa, por la presentación. Un tema muy, muy importante, especialmente en este proceso de cuarentena, de pandemia que estamos viviendo, donde los lugares donde más accesible estaba el alimento para miles de niños y jóvenes, que son las escuelas, pues se encuentran cerradas, sin acceso normal o limitado, en muchos casos, de este gran recurso. Tenemos familias pasando con una presión adicional en sus hogares, ya que los niños por lo general desayunaban y almorzaban y merendaban también en las escuelas, y esa carga económica y de producción de alimentos en el hogar, pues ahora se ve más en aumento. Y exhortamos a que, antes de continuar, exhortamos a que si tienen alguna pregunta a través de Zoom, la puedan enviar a través del Q&A, de Questions and Answers, y a través de Facebook en la sección de comentarios. A lo que iba con esto es que nosotros somos una isla que hablamos mucho de la resiliencia ante desastres naturales y hemos vivido los huracanes Irma y María. Los terremotos desde diciembre de 26 del año pasado y ahora una pandemia que se extiende por casi un año. Y es cada vez más importante estos recursos donde podemos adquirir alimentos para nuestros jóvenes, no solamente para garantizar una mejor nutrición, asegurar un plato en la mesa para estos jóvenes, sino también garantizar de que pues
tengamos menor presión para miles de familias que económicamente no tienen la disponibilidad del recurso. Estas organizaciones, ¿cómo yo como familia puedo identificar cuáles organizaciones pueden beneficiar a mi hogar dependiendo del municipio al cual cual yo viva? Yo creo que hay un trabajo importante que hay que hacer, que debe de ser hecho no solamente por el gobierno, sino también por organizaciones sin fines de lucro que trabajan en esta área, de comunicar, ya sea a través de las redes sociales, ya sea a través de anuncios de periódicos, ya sea a través de la televisión, la disponibilidad de los recursos que existen para atender la inseguridad alimentaria. En Puerto Rico somos tenemos una cultura bien orgullosa. Queremos siempre sonar o ser independientes y decir, bueno, yo no tengo necesidad, yo no soy pobre, yo puedo hacerlo. Y eso conlleva una carga también, un estrés tóxico y una carga emocional fuerte para que el jefe o jefa de familia. Sin embargo, en estos momentos de crisis, tenemos que entender que es importante dejarse ayudar tanto por el vecino como por estas organizaciones. Y también estas organizaciones tienen que hacer un trabajo importante de exponerse y estar disponibles para poder participar de la conversación y poder unirse, no solamente hacer ese trabajo directo de proveer información y proveer alimentos y proveer recursos a la familia, sino también hacer un trabajo de política pública y involucrarse en los temas de nutrición en términos de política pública y cómo se puede establecer mejores leyes y reglamentos que permitan, en efecto, mejorar el tema de inseguridad alimentaria. También un tema importante que, como demuestra la presentación de la tarde de hoy, es el asunto de los datos, la disponibilidad de los datos. Estas organizaciones conllevan o tienen una relación directa con comunidades y familias y tienen muchos datos que se pueden utilizar para entender mejor el problema o la problemática de inseguridad alimentaria en Puerto Rico. Así que es importante que hagan estas tres cosas: comunicar los servicios que tienen de la manera más amplia posible, incidir en temas de política pública, porque tienen el expertise y el conocimiento de la cultura y el conocimiento comunitario, y también deben de hacer sus datos disponibles para poder entender mejor el tema de inseguridad alimentaria en Puerto Rico. Diste en el clavo con muchas de las dificultades que podemos pasar. Nosotros somos una sociedad que hay cositas que no comunicamos o no dialogamos. Como un ejemplo de ello pues, es la salud mental, que también es otra de las temáticas que hemos cubierto anteriormente en Ciencia Virtual, y hemos hablado sobre el que tenemos que hablar de estas necesidades, de estas condiciones de salud, condiciones de vida. Aunque no queramos hablarlo, tenemos que conversarlo, porque es saludable y a la misma vez podemos identificar las necesidades y cómo resolver estas necesidades. Es muy importante ello. Una persona de manera anónima nos escribe a través del Q&A, Puerto Rico, o nos pregunta, mejor dicho, ¿Puerto Rico se considera como un país pobre o poco desarrollado? Bueno, yo primero la parte de entender que Puerto Rico ha tenido este problema siempre de cómo se define. Somos un país, somos un estado libre asociado. ¿Qué quiere decir eso? Así que a la manera de contestar esta pregunta, lo voy a hacer en dos maneras. En primero, comparándonos con los otros estados de la nación americana. Puerto Rico tiene el índice de pobreza bajo la métrica de pobreza federal, la línea de pobreza federal más alto de todos los estados. El 58% de los niños en Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza. El estado que le sigue viene siendo Mississippi, o a veces Nuevo México, con un 29-30%. Nosotros casi doblamos la cantidad de niños en pobreza que estos lugares. También
Puerto Rico es un lugar con 3.2 millones de personas, donde hay más de la mitad de 1 millón de personas de ellas son niños, son niños menores de 18 años. So, el decir que el 58% de esos niños viven bajo el nivel de pobreza, son más niños en términos de número que los niños que hay en pobreza en Montana, que los niños que hay en pobreza en South Dakota, que los niños que hay en pobreza en Maine y en todos estos estados que son un poco más pequeños. Así que la problemática de pobreza no solamente a nivel estadístico es grande, sino que visualmente, si tú pones todos los niños pobres de Puerto Rico en un salón y pones todos los niños pobres que hay en Montana, todos los niños pobres que hay en Maine, a Puerto Rico se le va a notar la diferencia grande que hay en términos de pobreza. Si nos comparamos a nivel mundial, algunas métricas de pobreza mundial, es decir, cuántas personas viven con más de $2 al día, y hay unos índices más complejos y son un poco más distintos que los que mide el nivel federal. Así que la respuesta larga corta es decir, en comparación con Estados Unidos somos la jurisdicción con el problema de pobreza más craso, ¿verdad? Casi una crisis. A nivel mundial, quizás podríamos ser considerados un país desarrollado en comparación con otros países. Sin embargo, como las definiciones que traje al principio, es importante reconocer que la pobreza es cultural también, y es importante entender que cuando hablamos de pobreza en Puerto Rico, hablamos de tener las mismas oportunidades que tienen todos los otros que no viven bajo el nivel de pobreza. Así que la relatividad de la pobreza es importante a la hora de contestar esa pregunta. Quería traer un comentario a través de Zoom que nos hicieron en el chat. María Díaz nos escribe: nuestros niños están sufriendo mucho a causa de todas las situaciones que han ocurrido en las cuales no tenemos control. Los padres no son pedagogos, tienen que salir a trabajar para buscar el sustento de sus hijos, y encima educación colapsando. Detrás de todos estos rostros, pobreza, enfermedades emocionales y físicas, maltrato infantil, dentro de otros muchos. María, tienes toda la razón, y es importante identificar estos temas, identificar estas situaciones, y nosotros como puertorriqueños, que a lo mejor tenemos ciertos beneficios que otros no, estar conscientes de eso y cómo nosotros podemos ayudar. Algo que nos comparte Nidia nos escribe: ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros que podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? Mira, yo creo que es importante hacer en este periodo de elecciones al menos 3 cosas. Primero, yo les invito a todos a tomar este tiempo de elecciones para repasar y considerar cuáles son las estrategias que proponen aquellos que aspiran a puestos políticos. ¿Cuáles son esas estrategias para poder reducir la pobreza infantil? En el instituto, nosotros hemos desarrollado una guía para votantes que está disponible en nuestra página www.cuantonoscuesta.com, y esa página tiene una guía para votantes donde se le hizo una pregunta la misma pregunta a todos los candidatos de la gobernación sobre cuáles son sus estrategias para reducir la pobreza infantil. Y ahí hablamos de educación, desarrollo temprano, créditos contributivos, programas de desarrollo laboral, y tenemos una gama de preguntas ahí, y los invito a que puedan conocer esas estrategias tanto en nuestra página y en nuestra guía de votantes, como también en lo que cada uno de ellos está exponiendo en su plataforma de gobierno. Es importante hacer eso. Número 2, es importante que nosotros salgamos a votar, que votemos, que participemos y cumplamos con esa responsabilidad cívica, porque los niños no pueden votar. Los niños no pueden elegir a nuestros líderes, y nos toca a nosotros, como adultos responsables, poder participar de este proceso. Y tercero, algo que podemos hacer es
unirnos a las organizaciones que están trabajando directamente con la familia. Si usted es una persona que tiene el privilegio de poder ayudar a través de una organización voluntaria, hágalo. La ayuda es importante. Y también a nivel personal, si usted tiene un familiar, usted conoce de una prima, de un vecino, que usted ve que está pasándola muy mal en este periodo de la pandemia. Yo les invito a que, al igual que hicimos con los terremotos, que salimos todos corriendo para llevar ayuda al sur, que podamos habilitar, si tenemos acceso al internet, un espacio para que quizás el vecino pueda coger un break, hacerle una asignación con el niño, hacer una tutoría vía Zoom. Póngase creativo. Lo invito a que en esta crisis usted saque la mejor cara y haga esa ayuda que, aunque parezca pequeña, de un día, puede cambiar la trayectoria o el rumbo de la vida de muchos niños. Así que lo invito a que haga esas tres cosas, al menos esas tres cosas. Gracias por esos tres consejos, porque son tres consejos muy valiosos. Tenemos que, aprovechando que estamos en tiempos de elecciones, olvidándonos de las tradiciones que podamos tener como isla a la hora de votar, tenemos que ser más conscientes de las decisiones que tomamos. Y eso también incluye las decisiones que tomamos a la hora de votar, a quienes damos nuestro voto. Seamos conscientes, leamos las propuestas de los diferentes candidatos. Hay veces que uno también debe de dejar de mirar los colores y ver más bien las ideas y las propuestas, porque nosotros tenemos una gran responsabilidad y debemos de salir a votar. Tenemos tenemos un derecho y debemos de ejercerlo, pero de una manera consciente, porque nosotros siempre decimos que el futuro es de los jóvenes, pero hay algunas decisiones que nosotros los adultos tomamos que afecta directa o indirectamente a estos jóvenes y tenemos que ser conscientes ante ello. Tenemos que ser más inteligentes a la hora de tomar esas decisiones porque afecta no tan solo a mi hogar, que a lo mejor puede tener unas ventajas que otros hogares no tienen, pero también afecta a esos hogares que no tienen esas ventajas. Algo que no hemos mencionado es el uso de una mascarilla. ¿Y por qué menciono esto? Porque al nosotros continuar llevando a cabo estos protocolos ante el COVID, continuar protegiéndonos, ser más conscientes de no tan solo protegerme a mí, sino que estoy protegiendo a los demás, podemos salir de esta crisis más rápido, mientras esperamos una vacuna que es para prevención, no para curarnos, no es la cura, es la prevención. Pero esto es un instrumento muy importante de prevención que nos ayuda de manera indirecta a prevenir dificultades como las que podemos tener ante una cantidad mayor de familias bajo el índice de pobreza que debido a esta pandemia, debido a la cuarentena, han perdido muchos sus hogares o tienen que hacer sacrificios adicionales para poder proveer a esos hogares. Y gracias por mencionarlo. Hay muchas organizaciones sin fines de lucro que deben de comunicarlo, pero nosotros como organización sin fines de lucro también reconocemos la dificultad que podemos tener para a veces difundir lo que hacemos. Debemos de buscar esas organizaciones sin fines de lucro y donen. Pueden donar a estas organizaciones. Aquellos que tenemos la ventaja, tenemos esa comodidad a lo mejor de donar a una institución, háganlo porque pueden estar ayudando a miles de niños. En el caso de la temática de hoy, a miles de niños que necesitan de su alimento. Agradecido Brian por su tiempo, por una temática que mira, podemos estar buen tiempo hablando y es necesario. Y de seguro a través de Ciencia Virtual estaremos trayendo más oportunidades para tener este diálogo. Un diálogo muy importante donde logramos no tan solo concientizarnos, sino también buscar nuevas estrategias, porque mediante el diálogo es que podemos identificar nuevas estrategias y quién sabe quién está detrás de estas cámaras, quiénes están escuchándonos, que a lo mejor puedan ayudarnos
y ayudar a todas estas, a diferentes organizaciones que más lo necesitan. ¿Algún último mensaje, Brian, antes de retirarnos? Los quiero dejar con ese mismo tema de la mascarilla. Es importante que entendamos que no hemos salido de la pandemia y es importante que todos usemos nuestra mascarilla cuando estemos afuera de nuestro hogar. Agradezco el espacio para poder traer este tema tan importante y los invito a que nuevamente estas elecciones participen, hagan su función y su obligación cívica para poder encaminar a Puerto Rico hacia el mejor futuro que necesita, que es un futuro donde no exista una crisis de pobreza infantil. Así que muchas gracias a todos por la oportunidad. Gracias a ti, Brian, por el tiempo que has dedicado a Ciencia Virtual y agradecidos porque hayas traído esta información. Esperamos que podamos tenerte nuevamente en nuestra plataforma. Y gracias a todos ustedes por estar conectadas y conectados a Ciencia Virtual, por su patrocinio y por ayudarnos a llegar a más personas, a más familias a través de las redes sociales, porque ustedes pueden compartir este y todos nuestros webinars a través de Facebook y las publicaciones de los diferentes webinars que brindamos a ustedes a través de Ciencia Virtual en sus plataformas de Facebook, Twitter e Instagram. Recuerde que si se perdió de alguno de nuestros webinars, puede acceder a nuestro canal en YouTube, donde va a encontrar la cartelera completa, el listado completo de webinars desde marzo a través de Ciencia Virtual. Ahí tendrá muchísimos recursos de diferentes temáticas de ciencias marinas, exploración espacial, ingeniería, nutrición, salud pública, entre otros. Continúa Ciencia Virtual, traído a ustedes por nuestros auspiciadores, por Amgen, auspiciadores de la sala de salud de la sala de educación de las ciencias, de donde estoy transmitiendo aquí en el Eco Exploratorio, First Bank, Goya, Cooper Vision, Donativos Legislativos, Puerto Rico NASA Space Grant Consortium, NASA, WAPA, WKQ 580 y Selectos. Gracias por ayudarnos a que Ciencia Virtual continúe de manera accesible para todos nuestros participantes a través de sus celulares, de sus tabletas, de sus computadoras. También tenemos servicios para los educadores, ustedes maestras y maestros, si desean servicios del Eco Exploratorio como herramienta educativa en su salón virtual, pueden hacerlo, pueden aprovechar de nuestros recursos como recorridos en línea, recorridos a través de nuestra exhibición del Eco Exploratorio, talleres para estudiantes y maestros. Muy pronto tendremos varios talleres de exploración espacial para educadores, muy pendientes a nuestras redes sociales. Científico en línea, donde se podrá comunicar con maestros, con nuestros educadores, disculpe, para conocer más sobre diferentes temáticas y ayudarles a sus estudiantes en ciertas materias que pueden necesitar de asistencia. Y videos, webinars y recursos adicionales educativos. Ustedes los pueden solicitar a través de nuestro número de teléfono 281-9090, 281-9091. Puede también escribirnos a info@ecoexploratorio.org. Y nuestra tiendita online está disponible para que ustedes puedan adquirir diferentes recursos como bultos de emergencia, materiales para llenar su bulto de emergencia, mascarillas de tela, entre otros artículos. Puede entrar a ecoexploratorio.org/tienda online y ahí van a poder encontrar para ordenar los artículos y que les llegue directo a sus hogares a través del correo o pasar por nuestra exhibición y recogerlos en Plaza Las Américas. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias nuevamente a nuestro recurso invitado, Brian Rosa Rodríguez, y a todos ustedes por estar conectadas y conectados a Ciencia Virtual. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde con nuestro último webinar de la semana de nutrición. Muy pendiente a nuestro calendario porque la semana que viene lo estaremos dedicando a un tema más muy importante con diferentes webinars durante la semana. Así que gracias por seguirnos, compartan esos posts y los videos a través de sus redes sociales y nos vemos mañana. Que tengan todos una bonita tarde.